León Febres Cordero nació en Guayaquil un 9 de marzo de 1931. Realizó sus estudios en Estados Unidos y regresó a Ecuador dedicándose a los negocios, y donde logra administrar la empresa del primer agroexportador del país, el grupo empresarial Luis Novoa Naranjo. Asimismo, ejerció sus estudios superiores, ya que fue ingeniero mecánico de la Compañía de Cervezas Nacionales. La actividad empresarial lo derivó a la política, donde ocupó los siguientes cargos políticos. En 1966 a 1967 fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. Un año después fue senador de la República y en el mismo periodo fue presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. En el 70 se convirtió en el diputado de la Cámara Nacional de Representantes y en 1979 fue diputado nacional por el Partido Social Cristiano. El domingo 6 de mayo de 1984 ganó en la segunda vuelta electoral y se convirtió en el presidente de la República tras vencer a su rival de aquella época, Rodrigo Borja. Uno de los momentos más duros para León Febres Cordero fue en 1987, donde la sublevación de Fran Vargas Paso, en aquel entonces comandante general de las Fuerzas Aéreas y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vargas se tomó la base aérea de Manta y después la de Quito. Finalmente fue a prisión, pero fue libre después de que varios comandos secuestraron al presidente Febres Cordero en la base de Taura y negociaron su libertad. Durante su gobierno hubo denuncia en contra de las violaciones a los derechos humanos, pero sin embargo no tuvo ninguna acogida. Su mandato culminó con un desmesurado gasto público, dejando al Ecuador en una crisis económica. El sucre se iba devaluando y en el gobierno siguiente fue enjuiciado por el manejo de los gastos reservados. Fue así que pasó a la historia como el primer exmandatario con orden de prisión. Pasaron los años y León Febres Cordero apareció nuevamente en la política, convirtiéndose en alcalde de Guayaquil el 10 de agosto de 1992. Fue después reelegido hasta el año 2000, en el que se atribuye el inicio de la transformación de la ciudad. Tras dejar el municipio, no se aleja de las contiendas políticas y encabeza las siguientes elecciones de las listas de diputados de la provincia del Guayas. León se convierte en el candidato más votado y su partido en la primera fuerza política de aquel Congreso, pero todo esto fue decayendo con el pasar de los años. Se presume que atacó a la violencia del país creando un grupo llamado Escuadrón de la Muerte, el cual nunca fue demostrado que existiera, y es así que el 3 de mayo de 2007 el presidente y opositor de Febres Cordero, Rafael Correa, creó en Quito una comisión de la verdad para investigar los crímenes ocurridos durante la presidencia del exmandatario. Esta comisión recogió en su informe preliminar 500 casos de tortura y 150 desapariciones, en donde consta el caso más conocido como es el de los hermanos Restrepo. Después de 35 años de influyente vida política, en el 2008 León Febres Cordero no tuvo presencia en la política, con sus duras críticas hacia el régimen de turno. Desde octubre del 2008, luchó con esa batalla que era la más sensible de su vida, el cáncer y el enfisema pulmonar, dolencias que lo obligaron a internarse en la clínica Guayaquil, hasta el 1 de diciembre, del cual su familiar y doctor de cabecera, Roberto Gilbert, recomendó que sea trasladado de emergencia en un avión ambulancia con destino a Tampa, Estados Unidos. En Norteamérica, León Febres Cordero recibió 4 sesiones de radiaciones y al terminar con estas terapias, retornó en un estado grave. A partir de su llegada, simpatizantes del exmandatario realizaron vigilias en las afueras del hospital, mientras que en las mañanas, coidiarios e incluso hasta opositores lo visitaron con su autorización previa. Como señal de una aparente mejoría, la noche del 11 de diciembre, León Febres Cordero hace su aparición ante sus simpatizantes.
y es ahí donde sería su última aparición pública, ya que después de 4 días, un paro respiratorio acabaría con la vida de él el 15 de diciembre. Una corte formada por miembros del ejército trasladó sus restos hasta la Catedral Metropolitana de Guayaquil, donde se llevaron a cabo misas. Después de 3 días, sus restos fueron cargados por sus simpatizantes hasta el cementerio Parque de la Paz de San Borondón, donde sería su última morada. Así pasó a la historia un líder de la derecha, que fue cuestionado por su supuesta intervención en la Corte de Justicia. Sin embargo, fue mirado por evitar el nacimiento de grupos insurgentes del Ecuador y por la labor como alcalde en la transformación de la ciudad de Guayaquil. Será la historia que juzgue la vida de este político, quien murió firme en sus convicciones. En la actualidad, León Febres Cordero sigue formando parte de la historia del Ecuador, y es así que un cuestionado monolito provisional en donde iba su busto en homenaje a León Febres Cordero fue colocado el jueves 15 de marzo del 2012 por un grupo simpatizante del expresidente y funcionarios municipales, además de asambleístas de Madera de Guerrero, que fueron encabezados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. León Febres Cordero, aún después de muerto, sigue siendo polémica en nuestro Ecuador histórico.